A ver. Clase 4, ¿no? Vamos a aprender a hacer o a resolver, ¿no? Vamos a hacer la resolución de figuras geométricas. Lician, disculpe, no se le ve nada. Ya, debe ser por el título, estoy poniendo con azul, no es por la luz. A ver, voy a remarcarle. Clase 4, ¿no? Les decía que vamos a hacer la resolución de figuras geométricas. Las figuras pueden ser regulares o irregulares, ¿no? Por el método de triangulación. A ver, ¿cuál es el método de triangulación? Es bastante simple el principio, ¿no? Partimos de que las figuras geométricas están conformadas por vértices y los vértices se unen en puntos. Un solo punto no forma ninguna figura, salvo que sea el punto que es adimensional, ¿no? Dos puntos ya forman una figura, que es la línea, en este caso un segmento de línea recta, ¿no? De la cual podemos calcular su dimensión. Pero si tengo 3 puntos, ¿no? Ya puedo dibujar una figura con área, que es la que hemos estado estudiando últimamente, ¿no? Los triángulos, que específicamente o de forma particular pueden ser rectángulos, y más ampliamente serán como estos oblicuángulos. Para resolver esto ya sabemos que tenemos que nombrar adecuadamente a la figura y calcular los elementos que me faltan, ¿no? Y sabemos que eso se puede hacer siempre y cuando tenga 3, ¿no? De los 7 elementos que lo conforman, porque aparte de 3 lados y 3 ángulos tengo el área, ¿no? Y allí quedaría la figura completamente resuelta. Entonces, de lo que se trata ahora es de continuar extendiendo, ¿no? Esta idea de que los vértices me dan, la unión de los vértices me dan las figuras trigonométricas, figuras geométricas, sean o no estas regulares. Por ejemplo, 4 puntos. 4 puntos forman, ¿no? Una figura geométrica denominada cuadrilátero. Y la idea es de que yo pueda resolver, a partir de mis conocimientos trigonométricos, cualquier otra figura del número de lados que tenga. La siguiente, el triángulo, es la que tiene 4 lados, el cuadrilátero. ¿Por qué puedo hacer esta afirmación? No, puedo hacer esta afirmación porque yo puedo seguir este método, ¿no? Siguiendo los lados y formando las figuras geométricas específicas que voy necesitando, que siempre terminan siendo triángulos. Este triángulo de aquí podría resolverse, ¿no? Por el hecho de que yo conocería, ¿no? Por ejemplo, yo conocería los valores o 3 valores necesarios para ir resolviendo cada triángulo. Esa sería la única condición que yo necesitaría para aplicar el método. Es decir, aquí necesitaría conocer, por ejemplo, ¿no? 2 lados de un ángulo. Supongamos que este es A, que este es B, ¿no? Y además, podría suponer que conozco este ángulo, ¿no?
Y con esos elementos yo ya podría calcular, por ejemplo, esta diagonal, que vendría a ser la C. Conociendo eso, ya podría calcular este ángulo. Supongamos que sería el que se opone a este, que sería A. Podría conocer otro ángulo, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Que sería el que se opone a este y sería el ángulo B. Y podría calcular esta área, que le voy a denominar área 1. Y quedaría resuelta esta no sería mitad, ¿no? Sino esta parte del cuadrilátero. Es decir, voy resolviendo parcialmente las figuras, en este caso, el primer triángulo oblicuángulo, que es parte del cuadrilátero. Como al resolver esto, yo ya tendría este elemento de aquí, que sería este lado. Me gustaría conocer, por ejemplo, este lado de aquí y este lado de aquí, para poder ir resolviendo el resto, que sería este ángulo de aquí, que sería E, este ángulo de aquí, que sería D, y este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Que ya no sería el mismo C de acá, ¿no? Que le tendría que poner un valor diferente, porque aunque se le opone el mismo cateto, el valor del ángulo es diferente porque los lados son diferentes. Le voy a poner F. Y esto obviamente me daría un área 2. Este ángulo de aquí sería la verdadera incógnita, porque este es el ángulo del cuadrilátero. Sin embargo, sí lo tendría resuelto, ¿no? Porque yo podría decir que A más D es el valor de este ángulo del cuadrilátero. Formaría un solo ángulo. Estos dos en suma formaría uno solo. Igual que este de aquí, que sería el B más D, ¿no? Tendría entonces estos dos ángulos del cuadrilátero. Además tendría el C, que sería otro ángulo del cuadrilátero, y tendría el F, que sería otro ángulo del cuadrilátero. Planteando esto de aquí, podría resolver un teorema bastante conocido que dice que la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. ¿Cómo puedo yo demostrar eso? Fíjense que ustedes tienen el valor del ángulo, de los ángulos internos de este triángulo. Es decir, 180 grados, ¿no es cierto? Sería igual al valor de A más B más C. Y estos ángulos de acá, de este otro triángulo, también tendrían que sumar necesariamente 180 grados, porque son ángulos de un triángulo. Es decir, sería D más D más F. Si suman estos dos, esto les va a dar 360 grados. A más D, ¿no? Sumo esto, quiere decir que tendría que sumar A más D. Tendría que sumar B más D. Y tendría que sumar el valor de C y el valor de F. Y A más D, ¿no es cierto? Es de este ángulo de aquí. Y B más D es de este ángulo de aquí. Por lo tanto, la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero suma 360. Una de las utilidades de este método de triangulación fuera de poder resolver ya todo el cuadrilátero, ¿no? Porque también resolverían el área. Aquí sería igual al área 1 más el área 2. Y con eso quedaría resuelto todo el cuadrilátero.
Si puedo extender a 4 lados, ya sería fácil intuir de que puedo empezar a formar figuras con puntos, ¿no? Para poder tener el número de lados, ¿no? Que yo necesite para tener la figura, ¿no?, de un número de lados que sea resoluble, pues, que sea sí, resoluble con el método. Por ejemplo, 5 puntos me dará una figura de 5 lados, un pentágono, que por extensión del método, ¿cierto?, me permitiría, por el simple hecho de partirle en triángulos oblicuángulos, me permitiría resolver la figura. Voy a hacer una parte, ¿no? Supongamos que tienen este ángulo, ¿no? Todo este ángulo de... Ustedes necesitan calcular cuánto vale este ángulo. Entonces, en lugar de hacer eso, van calculando cuánto valen los ángulos parciales. Es decir, van calculando cuánto vale este ángulo, cuánto vale este ángulo y cuánto vale este ángulo. Supongamos que este de aquí vale A, este B y este C. Y si este ángulo valía D, entonces D va a ser igual a la suma de los ángulos A más B más C. Por lo tanto, aplicando el método y obteniendo este ángulo, volviendo a aplicar el método y obteniendo este ángulo, y volviendo a aplicar el método y obteniendo este ángulo, puedo calcular el valor de uno de estos ángulos. Luego podría ir, ¿no es cierto? Si conociera, por ejemplo, los lados, ¿no? Si conociera los lados, qué sé yo, este es A, este es B, este es C, este es D y este es D. Iría conociendo los valores de, o sabiendo los valores de A, B, C, D y E. Yo podría ir conociendo la forma en la que se van cerrando, ¿no?, los ángulos del pentágono. Y podría también determinar, por ejemplo, cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un pentágono con un método parecido a este. Veamos un ejemplo, ¿no? Esto de los ejemplos. A ver qué tipo de datos me pueden dar y cómo pueden pedir que yo resuelva esto. Pongamos que me dan una figura de este tipo. Algo así más o menos. Supongamos que me dicen que este ángulo es recto, que esto vale 3 centímetros, esto 4, esto 5 y esto 6. Y me piden que resuelva este cuadrilátero. ¿Cuál sería la forma más adecuada de distribuir los datos para poder resolver? Es evidente que si es que este es recto, la mejor forma es dividirlo así. Porque si lo divido así, voy a perder el ángulo recto. Y eso sería perder información. Aprovecho esta información y calculo este cateto. Voy a suponer que este cateto de aquí es B. Y desconozco cuánto vale.
Entonces, si es que esto es B, ya pues los conocimientos previos que tengo, si es que esto es un triángulo rectángulo, B será igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos. Fácilmente puedo llegar a establecer el valor de esto. Alguien me va a decir, pero saber cuánto vale esto no sirve de nada porque no es un dato del cuadrilátero. Sin embargo, sí me sirve porque acumulo información para poder resolver el otro triángulo. El otro triángulo, ¿no es cierto?, se resolvería por el hecho de que conocería estos tres catetos. Al conocer estos tres catetos, estoy en el caso 2 de la ley que aplica la ley de cosenos. Y en la ley de cosenos dice que si ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? Supongamos que quieren calcular este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí le denominan alfa. Como alfa se opone a 6, porque cierra aquí, lo que sabrían es que 6 al cuadrado es igual, ¿no es cierto?, a los dos lados comprendidos, que serían 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, menos el duplo del producto de estos dos, por el coseno del ángulo de los lados que comprenden el ángulo, coseno de alfa. Entre 5 y 5 comprenden el ángulo alfa. Y eso ya les permitiría calcular alfa, ¿no es cierto?, que haciendo con los métodos que ya sabemos de ley de coseno, sería el coseno inverso de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 6 al cuadrado sobre 2 por 25, que sería, bueno, 2 por 5 y por 5. Estoy abreviando ya los procesos de resolución de triángulos oblicuángulos, porque para que ustedes lleguen a plantear ya esto, ¿no?, se supone que ya son expertos en resolver triángulos oblicuángulos. Este triángulo es rectángulo, se resolvería de esta forma el cateto. Pero este de acá arriba es oblicuángulo, por lo tanto se resolvería con ley de senos y cosenos. Específicamente estoy aplicando ley de coseno. Alfa sería entonces, fíjense, esto de aquí sería 25 más 25, 50 menos 14, ¿cierto? Sería menos 36, 14, sería 14 sobre 50. Y eso ya les da un ángulo, ¿no?, que me permite seguir acumulando datos que no son del cuadrilátero, pero sí son de los triángulos que me permiten componer el cuadrilátero. Coseno de 14 sobre 50. 73,74. Con eso sabrían alfa. Supongamos que lo que quieren es hallar el área del cuadrilátero. Esta tendrá un área 1 y esta tendrá un área 2. El área 1 es fácil calcular, porque es un triángulo rectángulo, es decir, es un medio de la base, que es 4, por la altura, que es 3. Y esto les da 6 centímetros cuadrados. Pero el área 2 no es tan simple, por el hecho de que necesitan una base y una altura. Supongamos que esta de aquí le llaman altura. Si es que a esta de aquí le llaman altura, ¿no?, ahí se vuelve relevante haber calculado este alfa, porque están formando, ¿no?, están separando aquí un triángulo rectángulo, siendo este el ángulo de 90 grados, en donde el seno de alfa
va a ser igual al opuesto, que sería h sobre, ¿no?, este cateto, sería la hipotenusa, que sería 5 centímetros, 5. La altura sería entonces 5 por el seno de alfa. Y como ya calcularon alfa, eso sería 73,74 grados. Por lo tanto, el área 2 sería 1/2 de la base, que ya calculamos y que era 5, multiplicado por la altura, que calculamos de aquí, que sería 5, por el seno de 73,74 grados. Queriendo sacar ese valor, ¿no es cierto? Lo que tendrían es 5 por 5 por el seno de 73,74 dividido para 2, les daría 12 centímetros cuadrados. Si la incógnita era el área de este cuadrilátero, evidentemente la suma de las dos resuelve el problema. O sea, 12 más 6. El área de este cuadrilátero sería 18 centímetros. Este método de triangulación generalmente se aplica cuando se desean conocer áreas, ¿no? Y fue uno de los métodos más utilizados por los topógrafos y los agrimensores, ¿no? Por el hecho de que no disponían software para poder hacer estos cálculos. Entonces, ahora el software lo que hace es directamente colocar los puntos de acuerdo a el valor que le da el GPS, ¿no? Y en base a esos puntos, por lo general los terrenos tienen 4 vértices, ¿no? Entonces, hace internamente el proceso de triangulación y resuelve de esta forma. Pero si los terrenos no fueran cuadriláteros, no importaría. Interesante sería colocar, ¿no?, los puntos. Y con eso, las áreas que se obtienen son bastante exactas. Ese sería el método. Así que la idea es que ustedes puedan practicar para que puedan extender estos conceptos y puedan ir resolviendo situaciones como esta. Entonces, para eso les vamos a plantear dos, para ver que la puedan resolver como tarea, ¿no? Como son un poquito elaborados, les vamos a plantear dos situaciones. Supongamos que tienen que resolver por triangulación lo siguiente. Supongamos que tienen aquí un cuadrilátero de estas características. Esta base de aquí es horizontal, ¿ya? Esto de acá está ya como quiera. Y les dan los valores de los lados. Les dicen que esto vale 3, esto vale 4, ¿no? Este vale 4 y este vale 5. Supongamos que está en centímetros. Y prolongando la horizontal, me dan la información de que este ángulo de aquí vale 75 grados. ¿Cuánto valdrían los 4 ángulos
¿no? Y el área de este cuadril. Eso es resolver, ¿no? Hallar todos los lados, todos los ángulos y el área. Supongamos que me dan este. Aquí, ya a propósito, no le vamos a poner en la horizontal. Una base que no está en la horizontal. Pero vamos a suponer que este más pequeño. Vamos a suponer que este ángulo de aquí es un ángulo recto. Es decir, ese es un dato. Y el reto es resolver el pentágono. Este método está hecho para resolver figuras irregulares, ¿no? Obviamente. Pero si las figuras son regulares, eso aquí simplificaría bastante los cálculos. Lo más difícil es cuando son irregulares, como esto. Entonces, supongamos que este ángulo sabemos. Vale 150 gramos. Y este ángulo sabemos. Vale 80 gramos. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Este ángulo, ¿no? Si los lados valen 4 centímetros. 4 centímetros. 3 centímetros. 2 centímetros. Y 5 centímetros. ¿Cómo usar el método de triangulación para resolver esto? ¿Qué sería? Todos los ángulos, ¿no? Los catetos que ya están dados y el área, ¿no? En todos los casos, el área. Esa sería la tarea, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, de aquí nos perfilamos ya para el final del ciclo. No, voy a dejar de grabar.